Hola, hoy estamos con Alfredo Navarro, ganador del Goya Mejor Documental con Sueños de Sal, y Nieves Hernández, psicóloga de la Asociación Oasis Novelda, que vienen a presentar el nuevo cortometraje Hikikomori, que se presenta el próximo 20 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Novelda. Y queremos empezar esta entrevista sabiendo, sobre todo por Alfredo, que es quien se ha preparado mucho este cortometraje, que es una persona Hikikomori. Vale, bueno, pues lo que es el cortometraje se llama Hikikomori porque Hikikomori es una enfermedad que viene de Japón, nace en Japón, pero que bueno, hoy en día está más que, se puede decir que nos toca ya de primera mano ya en todos los países, en Occidente y en todos los sitios. Y Hikikomori, luego, mejor que Nieves, que es la experta también en la materia, haga más hincapié en lo que es esa enfermedad. Sí. Pero bueno, Hikikomori no deja de ser, nuestro personaje padece esa enfermedad y sobre todo tratamos lo que es el aislamiento de esta persona y las patologías derivadas de ese mismo aislamiento, ¿vale? Son personas que se aíslan completamente de la sociedad por convicción propia, ¿vale? Y eso deriva en ciertas patologías que luego Nieves podrá decir. ¿Y cómo surgió la idea para hacer este cortometraje? Pues la idea nace de Oasis, de la asociación Oasis, Salud Mental, que me contactan conmigo y me transmiten la necesidad de hacer un cortometraje que haga hincapié sobre todo en la adolescencia, que es lo que me comentaron, ¿vale? Es decir, a partir de ahí, buscando qué temas podíamos tratar sobre esas patologías derivadas del confinamiento y en la adolescencia, pues llegamos a la conclusión que esa enfermedad que todos hemos padecido debido al confinamiento, este confinamiento forzado que hemos tenido, pues creemos que estaba muy de actualidad pues tratar estos temas, más que nada también porque, quieras o no, pues los adolescentes hoy en día, que ya hemos salido, ¿no?, de este confinamiento, pues yo creo que siguen todavía, en cierto modo, con ciertos problemas, podemos decir, ¿no?, derivados de esta experiencia que hemos tenido, ¿no?, anteriormente. Y Nieves, más técnicamente este problema sobre todo afecta a personas juveniles, sí, pero con el confinamiento que hemos sufrido también afecta a mayores y también lo siguen sufriendo los mayores que siguen teniendo miedo al COVID. ¿Cómo ha afectado esto en la asociación Oasis? ¿Ha habido una mayor gente que ha acudido? ¿Cómo ha sido? En la asociación Oasis ha sido increíble la cantidad el aumento de personas que han venido pidiendo ayuda. Porque no quiere decir que las personas no tuvieran problemas de salud mental antes del confinamiento, pero parece como que todo estaba como, aparte del estigma social que tiene padecer una enfermedad mental, bueno, pues parece que se va llevando, ¿no? Pero claro, el confinamiento lo que ha hecho ha sido como destapar y agudizar trastornos que aunque estaban como un poco ocultos, ¿no? Y entonces hemos tenido pues muchísima demanda de personas que están viniendo a nuestra asociación para ser atendidas, para ser orientadas y queremos estar pues a la altura de todo eso. También estamos colaborando con Salud Mental, con el laboratorio, ¿no?, con el equipo que hay ahí de Salud Mental y todo eso también pues está haciendo que de alguna manera podamos llegar a más gente, tanto ellos como nosotros, ¿sabes? Entonces, pues mucha gente joven también, que era un colectivo que nosotros a lo mejor no teníamos tanto costumbre de tratar porque no acudían, ¿no?, a nuestra asociación. Y por eso, como dice Alfredo, pues por eso Hikikomori, ¿no?, porque es esa patología que es un confinamiento que los jóvenes hacen, sobre todo los jóvenes y adolescentes, que hacen de manera voluntaria, sin salir absolutamente para nada de casa, aislados, con la única ventana que es Internet. Entonces, claro, pues esto ahora parece como que nos han obligado a ese confinamiento y ahora mucha gente no es capaz de salir. ¿Y qué le recomienda a ese tipo de personas? Si ahora mismo está viéndonos alguien que sufre esta patología, ¿qué le recomienda desde la asociación Oasis? Pues, por ejemplo, que pueda venir a nosotros, que podamos hablar con esa persona, que podamos, que esa persona pueda abrirse, pueda hablar de su problema, pueda decir cómo se siente, que no tengamos el miedo, ¿no?, a hablar de las emociones. Muchas veces hay muchísimo miedo a enfrentarse con eso, ¿no? De todas maneras, lo hablábamos Alfredo y yo antes, realmente esas personas, como en cualquier trastorno, muchas veces lo que ocurre es que una persona tiene que hacerse cargo de todo lo que piensa, de todo lo que siente y lo que hace, lo que esa persona decide para
para resolver eso es no salir, quedarse en casa viendo internet o estar todo el día metida ahí, ¿no? Y en el fondo eso se convierte en el problema. La solución que esa persona está poniendo se convierte entonces en el problema. Entonces nosotros podemos ayudarles a, bueno, pues a buscar otra solución. ¿Y este problema cómo se ha reflejado en la grabación de la película? El argumento, los actores, ¿cómo han tenido que adaptarse para transmitir este problema de una forma más o menos real? Sí, aquí sobre todo lo que es Zaira, que es la actriz principal, ella pues, tuvo un trabajo previo muy importante, tanto de lectura de guión como también un poco de análisis del personaje para que entendiera perfectamente lo que es su personaje, el background y los conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay un proceso de creación de personaje en el que también por esta parte la Asociación Oasis ha estado muy encima y ha colaborado para que técnicamente también junto con la actriz principal pudiera ya entender mejor cómo se comportaría una persona con este tipo de enfermedad. Entonces, eso es un trabajo previo que se ha hecho para que la actriz tenga esa seguridad y trabaje y cree ese personaje. Y luego aparte también, durante el rodaje, que es también importante, el guión está estructurado de tal manera que se explica muy bien lo que son las diferentes patologías o la vida diaria de esta persona en base a convivir con estas patologías. Entonces, por esa parte también lo que decimos, ¿no? Hikikomori es la enfermedad en sí de aislamiento, de tal, pero deriva también de ciertos comportamientos o ciertas patologías que la actriz ha tenido que también meterse dentro de ello, ¿no? Como la incomunicación social, por ejemplo, la dependencia de las redes sociales, como hemos dicho, por la parte de internet o las redes sociales, agorafobia, son otras patologías que se muestran en el cortometraje y que la actriz como ejercicio también ha tenido un poco que trabajar, ¿no? Es decir, esto es como una coctelera, se puede decir, en el que hay una enfermedad, pero la enfermedad dentro de ellas, claro, hay otros síntomas, otras patologías que también tienes que trabajar con ellas, ¿no? Ha sido un proceso creativo muy interesante y creemos que también visualmente, que es lo importante, aparte de que narrativamente hablando o hemos plasmado o hemos transmitido lo que pretendíamos, que es dar voz a esta patología o a esta enfermedad, también visualmente hemos utilizado códigos que se acercan mucho a la gente joven, que es lo importante, ¿no? Es decir, visualmente contar la historia desde un punto de vista que la gente joven entendiera esos códigos. Entonces, yo creo que va a llegar. Y además de esta actriz, ¿hay otros personajes involucrados? Sí, es una historia muy intimista, también te lo quiero decir, es decir, porque solamente hay dos personajes en la historia, dos, y la principal es Zaira, ¿vale? Es la personaje principal. Luego hay un personaje secundario, que es un poco el refuerzo de esa visión externa de su mundo, que está ahí presente, pero que le sirve un poco de apoyo en cierto modo, pero el peso concreto es Zaira, y luego el otro personaje, el actor es Diego Giner, que es de Albacete, y bueno, también hemos trabajado ya previamente con él y bueno, cuando leyó el guión también le encantó y me dijo que sin problemas quería estar en el proyecto. O sea, que hemos creado un equipo artístico y técnico muy por la labor. Yo creo que todos han visto en el proyecto pues el potencial que tiene también y la labor, que es lo importante, ¿no? La labor social y la labor también cara al mensaje de salud mental. Porque no hay que olvidar que, y no me quiero extender ya mucho, no hay que olvidar que el corto nace como una herramienta, ¿vale? Que es el cine como herramienta. El corto es una herramienta para que la Asociación Oasis pueda trabajar dentro de pues utilizarlo, como dice Alfredo, como una herramienta para crear debate. Pues no sé, por ejemplo, en un instituto con jóvenes que saben de lo que estamos hablando cuando van. Y que al final un problema no es un problema hasta que se habla de él. Eso es, tú lo has dicho. Y sobre todo muchas veces lo que pasa es que se normaliza lo anormal. Entonces, ¿sabes? Es cuando estamos hablando de patologías. Bueno, pues el corto va a servir para hablar de ello también. Y a nivel un poco más técnico, centrado en el rodaje desde Galcan Films, ¿cómo ha sido grabar principalmente la gran mayoría de escenas en interiores? ¿Ha habido mucha creatividad para no haber tanta monotonía en los planos? Porque al final, aunque sea un cortometraje, la atención debe permanecer. Sí, es un ejercicio complicado, técnicamente hablando, de poder contar una historia en el que no puedes salir, ¿no? Es decir, como estamos... Esto todo depende desde el punto de vista de que estás contando la historia, ¿no? La historia está contada desde el punto de vista del personaje principal, que es la protagonista, y por tanto ella está aislada y por tanto no podemos salirnos de ahí.
para poder entender mejor ese aislamiento. Claro, trabajamos en todo momento en una sola localización principal, aunque luego está recreada en diferentes lugares, ¿vale? Hay un lugar que es una casa principal donde rodamos, que estuvimos rodando durante 4 días aproximadamente, y el esfuerzo máximo era pues que esos 3 o 4 espacios donde este personaje hace vida, pues como bien has dicho, no resulten monótonos, sean atractivos también para el espectador, y al mismo tiempo pues recalcar un poco ese agobio o esa atmósfera donde vive ella, que yo creo que lo hemos conseguido, sobre todo por una razón, porque el personaje, y no vamos a meternos mucho en la historia, tiene una dualidad, tiene una doble faceta, que es esa persona enferma, esa persona real que conocemos y estamos viendo, pero al mismo tiempo ese avatar ficticio que es cara a internet, ¿no? Entonces, sí, esta doble faceta también se queda reflejado en la localización, queda reflejado en los espacios donde vive, y eso también hace que, como bien has dicho, esos lugares donde sucede la acción, aunque volvamos a recuperarlos o volvamos a ver secuencias en esos mismos espacios, cambian completamente. Sí. Se transforman. Y ya para finalizar, quiero que deis sobre qué es el mensaje que quiere transmitir este cortometraje, qué es lo que pretendéis conseguir. Bueno, pues lo primero, despertar conciencias sobre la salud mental, que se hable de salud mental, que contribuir a acabar con el estigma social que tiene el padecer una enfermedad mental, cuando la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas va a tenerla, y sobre todo llegar a la gente joven, que puede sentirse en este momento totalmente desprotegida o sin saber muy bien qué está pasando. Alfredo, ¿algo que añadir? No, para mí como director, aparte de la mayor ilusión, el mayor objetivo con este proyecto es que ya lo hemos conseguido, es que sirva como herramienta, como hemos dicho, pero al mismo tiempo también una cosa bonita que sucedió, que hicimos un pequeño pase también en Petit Comité para miembros de la asociación y para gente, y una cosa bonita que ya como director, ya te digo, o guionista incluso, me llenó, fue que muchos de ellos dijeron que se sintieron identificados, en cierto modo, con ciertas cosas que se transmitían en el corto. Igual a otros niveles o a tal, pero el hecho ya de que lo que estamos mostrando, lo que estamos gente se siente identificado en cierto nivel con el personaje principal, significa que ya hemos hecho un camino que está bien hecho. Y para mí, como creador, un poco en este sentido, artista, director, guionista, ya es un orgullo saber que estamos dando en el clavo. Y luego, lo que decimos, que no deja de ser, el cortometraje no deja de ser un punto, algo muy concreto dentro de un proyecto mucho más grande. Eso es. Pues Nieves, Alfredo, enhorabuena por haber realizado este cortometraje y esperemos que la presentación del mismo en el Centro Cívico el día 20 llene todo el auditorio. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros.